Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar alrededor tuyo para escuchar tu enseñanza de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque queremos obedecerte en todas las cosas y agradarte conforme a tu voluntad, Señor, siempre. Enséñanos, Señor, en todo profundizar en esa obediencia, a mantenernos fieles, firmes, a hacer las cosas que aun cuando parezcan difíciles o ilógicas, si son tu voluntad, las hacemos porque te amamos y porque queremos honrarte en todo momento y glorificar tu nombre en nuestra vida, Señor. Y a través de nosotros que el mundo te conozca. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, buenas tardes, buenas noches. Vamos a iniciar con la enseñanza de este día. Vamos a empezar. Vamos a empezar con esto. Bien. Parece que tengo un problemita. Perdón. Vamos a empezar acá. Parece que tengo una situación en donde las imágenes, bueno, ciertas imágenes, no todas. Vamos a ver si se puede. La semana pasada habíamos estado hablando acerca de cómo se puede, a través del Espíritu Santo, tener manifestaciones más allá de lo que nos podíamos imaginar o por nosotros mismos obtener. Hoy tengo problemas con unas imágenes, pero vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver dice, por lo tanto, Dios da este veredicto. Después de haber escuchado que en Romanos 1 no reconocieron a Dios a través de todo lo que tenían en la creación, viendo la misma creación, no lo reconocieron y después de muchas manifestaciones y de un buen tiempo de espera, finalmente Dios, vemos lo que decía el versículo anterior, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por tanto, Dios da este veredicto. No voy a jugar tu juego. Si no quieres volverte a mi reprensión, después de un tiempo de gracia, y por favor pongamos atención en esta frase, después de un tiempo de gracia en el que te extenderé mi misericordia, te dejaré que sigas tu camino. Te dejaré que sigas tu camino, traces tu propio destino y sufras tus propias consecuencias. Así es que, por favor, dije mucha atención a esto porque confiamos en que Dios es bueno, Dios va a soportar, Dios me ama, Dios sabe que no soy perfecto, pero hay un tiempo de gracia después de estar resistiendo lo que Dios nos está enseñando. Y eso es lo que vamos a hablar en esta ocasión. Pero cuando se permite, por otro lado, que el Espíritu Santo obre, trayendo orden, luz y propósito a su vida, que fue lo que vimos la semana pasada, que es lo que hace el Espíritu Santo desde el principio, desde que la tierra estaba desordenada y vacía. Serán transformados los perdidos en santos al arrepentirse y recibir a Jesús en sus corazones. La misericordia de Dios es más alta que los cielos. La misericordia de Dios actúa en tanto que el hombre llega a reconocer que es pecador y se arrepiente. Lo vimos durante muchas ocasiones en la historia de Israel, desde que empieza en Egipto, desde antes, desde nuestros primeros padres, hubo
ocasiones en las que Dios les habló y se rebelaron. Venía el castigo, como se estaba comentando el domingo en la enseñanza de Sergio. Ahora sabemos que es un tiempo de gracia. Cuando se permite que el Espíritu Santo obre trayendo orden, luz y propósito a su vida, serán transformados los perdidos en santos al arrepentirse y recibir a Jesús en sus corazones. Dice 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es una muy larga lista, muy larga lista de lo que sucede. Y después dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí está la misericordia en acción. Toda la maldad que imperaba en los tiempos antes de Noé, antes del arca de Noé, de que subiera Noé al arca y su familia, era una maldad creciente, era la degeneración en ese tiempo de la creación humana de Dios sobre la tierra, y que hoy la vemos manifestada de muchas maneras. Se vuelve a repetir, pero aún así estamos viendo en el versículo 11 que ya habéis sido lavados, por supuesto, justificados, lavados, santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, porque cuando te arrepientes es la bendición que tenemos. Bien, pero si la persona persiste en resistirle y en no responder a sus motivaciones, el Espíritu Santo deja de operar en la persona y empieza el proceso de desorden y la falta de propósito en su vida. Empieza una caída, una debacle, una degradación de la persona. El desorden en su vida empieza a perderse, extraviarse y empieza a confundirse. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, decía el predicador, el sabio Salomón en Eclesiastés. Todo se hace vano, todo se hace vanidad, no tiene caso. Lo que era antes sigue siendo, y empiezan razonamientos oscuros en donde la persona empieza a perder su propósito y su meta en la vida. Eso es lo que pasa si se resiste a las instrucciones del Espíritu Santo, que es el sustituto por vanidad que le ciega, que es sustituido, perdón, por vanidad que le ciega en relación a la verdad de Dios. Empieza a confundirse, empieza a sacar a Dios de su vida, y es gradualmente. En muchas ocasiones, algunos ya no quieren saber nada y otros empiezan a decaer. ¿Y cómo pasa esto? ¿Por qué es lo que sucede que no le ponemos atención al Espíritu? De seguir así, solo le espera la muerte y el castigo eterno. De seguir así, solo la muerte y el castigo eterno. Tenemos aquí la primera vez que se escuchó esto de boca de un hombre fue en el caso de Esteban. Esteban es uno de los 7 diáconos que fueron elegidos por la iglesia al principio. Él declaró: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Está por aquí escrito: en su discurso Esteban acusa a los miembros del Sanedrín de resistir al Espíritu Santo, como lo habían hecho sus padres, es decir, el pueblo de Israel. ¿Cómo resistieron ellos al Espíritu Santo? Se negaron a escuchar la llamada del Espíritu Santo a sus corazones. Eso es resistir. Eso es resistir cuando no escuchas, cuando el Espíritu te habla a través de la palabra, el Espíritu inquieta, te redarguye, el Espíritu te está hablando cuando estás escuchando un mensaje, el Espíritu te está hablando a veces en sueños, a veces en pláticas casuales.
Dice por acá abajo, el Espíritu no forza o fuerza nuestra libertad de elección, el libre albedrío. Somos libres de obedecerlo o de resistirlo. Esto es válido tanto a nivel personal como de un grupo. Una persona o una iglesia que se niega a obedecer la palabra de Dios o el mensaje de los profetas escrito, la palabra profética más segura que es la Biblia, están resistiendo también al Espíritu Santo. Aquí está lo serio de esto. Si no leemos la Escritura y no meditamos en ella, no la memorizamos, no la vivimos obedeciendo, estamos resistiendo al Espíritu Santo y Dios es misericordioso y su gracia sigue operando en nuestras vidas, pero después de un tiempo de resistirlo, porque nadie puede ser obediente a algo que no conoce. Poco a poco, al olvidar de leer la Escritura, el leer la palabra de Dios, el leer la Biblia no es una opción, no es una actividad más que se le pide al creyente, no es un acto religioso, por supuesto que no, definitivamente no. La Escritura es la palabra de Dios y como lo hemos dicho muchas veces y lo dice, la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Enseñar, redarguir cuando hay pecado, enseñar los principios de la palabra, las promesas, los mandamientos, redarguir cuando has desviado tu camino, instruirnos en lo que debemos hacer y lo que debemos evitar hacer o salir de lo que está, y corregir nuestras actitudes, nuestras formas de pensar. Es muy triste cuando escucho que no se está leyendo la palabra de Dios. Es muy triste porque me está declarando la persona que no tiene tiempo para leerla, que tiene tantas actividades que no le dedica tiempo a leer y a veces sí, dice un poquito, sí veo lo que se publica en el WhatsApp. Eso no es dedicarle un tiempo a escuchar a Dios. La palabra de Dios es inspirada por Él. La palabra de Dios es inspirada por Él. Y si no tienes tiempo para Él, es como la rama que ya no, que está soltándose, se está secando poco a poco, que estuvo unida a la vid, pero poco a poco empieza a obstruirse, empieza a ahorcarse ese paso de la savia que debe fluir para darle vida a las hojas, a la rama y dar fruto. Ese es lo crítico. Si no tienes tiempo para escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, eso es resistir al Espíritu Santo. Y yo quiero advertir eso. Yo no quiero dejarlo pasar. Sé que no es agradable escucharlo, sé que es mejor oír todas las bendiciones y sí tenemos muchas bendiciones y Dios nos da más de lo que pedimos o entendemos, pero es sumamente importante no descuidar el escuchar al Señor en su palabra. Ahora, la aplicación principal que tenemos que entender es esta. Cuando la creación cayó en desorden, sea consecuencia de la rebeldía de Satanás o por la negligencia o por cualquier otra razón, la que sea, el Espíritu de Dios se manifestó por encima de esa situación de desorden y empezó a obrar. Empezó a poner orden, a traer la luz y darle un propósito, un sentido a la creación, a lo que estaba por empezar a suceder. Así es que el Espíritu viene a poner orden, a traer iluminación o luz a nuestra vida y propósito. Bien, ahora, como resultado de su participación del Espíritu Santo, Dios habló palabras de restitución o restauración y volvió la creación a una condición que Dios mismo declara que era bueno en gran manera y luego entró en su reposo.
Dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Después dice el capítulo 2, versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto fue lo que sucedió en la creación. Bien. De igual manera, todas las instituciones y las personas individuales se encuentran en desorden hoy en día, ya sea por rebeldía abierta, por negligencia o por ignorancia. Perdón. Bien. Aún cristianos, por las mismas causas, están trabajados y cargados, viven trabajados y cargados, no tienen paz, no tienen paz. Está bien que de repente tienes una sorpresa, algo te inquietó, pero inmediatamente debemos mantener la paz. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada, el mandamiento es, por nada estéis afanosos. Presenta tus peticiones al Señor en oración y ruego. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente, tus pensamientos en Cristo Jesús, en sus promesas, en su poder, en su guianza. Y de seguir así, solo le espera la muerte y castigo eterno. De seguir trabajados y cargados, de seguir desprendiéndose, de seguir apartándose del Señor, pueden acabar en tibieza espiritual. El Espíritu Santo se mueve por encima de nuestras circunstancias, ignorancia u orgullo y nos insta a volvernos a Dios. Llamémosle arrepentimiento o rendirse a Él o recibir un toque del Señor. Dile como quieras, pero es un reconocer que has pecado, pedirle perdón a Dios, que ese es el arrepentimiento, y apartarte de lo que has estado haciendo o de lo que te llevó a ese pecado. Bien, ahora. Muy bien. Pero debemos saber que la manifestación del Espíritu Santo diciéndonos que oigamos la voz de Dios, que puede restaurarnos a la comunión con Él y a nuestra identidad y propósito en la vida. Eso es lo que puede hacer. Debemos saber que el Señor nos puede regresar. ¿Cuántas veces lo hizo con el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces lo ha hecho con nosotros? ¿Y cuántas veces está dispuesto a hacerlo? Vamos a orar, Señor, Señor, que toda dureza del corazón nuestro, que toda dureza que resiste cuando tú nos estás hablando o quieres hablarnos y nosotros lo rechazamos porque no tenemos tiempo de oírte, porque no tenemos tiempo de leer tu palabra y creemos que todo va a funcionar bien solamente lanzando palabras al aire y diciéndoles que son oraciones, sin escuchar, sin poner atención en lo que tú nos ordenas. Muchas veces lo que pasamos no es tu voluntad, es caer en pecado, en dureza de corazón por no escuchar y no tener presente tu voluntad, Señor, y no buscar tu voluntad, sino la nuestra. Perdona, Señor, si hemos todos caído en esto. Perdónanos, Señor, queremos cambiar, queremos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad tuya, Señor.
y andar en esa voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Cuando estamos atentos, cuando nos arrepentimos y volvemos al Señor y volvemos a sus caminos y seguimos adelante escuchándolo a Él a través de la palabra y el Espíritu Santo, al hacerlo así entramos en su reposo, en el reposo del Señor. La creación no se opuso y fue restaurada. Pero en el segundo, por eso estaba desordenada y vacía. Viene el Espíritu Santo y empieza a trabajar y hubo una restauración. Pero en el segundo caso, el libre albedrío nuestro, por medio de la voluntad, decidió ignorar el toque, el mover o el redarguir del Espíritu Santo y siguieron en su actitud, como lo dice Romanos y lo leímos y lo ampliamos la semana pasada, por lo cual el Espíritu Santo dejó de moverse y ya no hubo para ellos esperanza y todos perecieron. Cuando subieron al arca, solamente una familia se salvó. Los integrantes de una familia, todo el resto de la humanidad no quiso atender la voz de Dios. Bien. Ahora, notemos esto. Es sumamente importante lo que dice el Señor para reafirmar y confirmar lo que significa la blasfemia contra el Espíritu, resistir al Espíritu Santo. Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Toda la que se dé contra el Señor, toda blasfemia que sea lanzada al Hijo de Dios, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Ese es el pecado imperdonable. Y sigue el 32 diciendo, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, si se arrepiente, por supuesto. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora, tengo una... Perdónenme, tengo un problema con las imágenes y por eso no sale completo. Sin embargo, lo importante, estaba hablando presentaba en esa imagen que no aparece un corazón endurecido que va cargando un hombre detrás como si fuera su propio corazón caminando por la vida. Un corazón grande endurecido. Pero el ministerio principal del Espíritu Santo es testificar de Jesús. El ministerio principal es testificar de Jesús. Él dará testimonio acerca de mí, dijo Jesús en Juan 15:26. Esa es la función principal del Espíritu Santo, es testificar de Jesús. Por supuesto, Él trae orden, luz y propósito, pero la principal es dar testimonio acerca de Jesús. Cuando ese testimonio de Jesús es total y finalmente rechazado, uno realmente ha blasfemado contra el Espíritu Santo, ha blasfemado contra el Espíritu Santo y esencialmente lo ha llamado o mentiroso o con respecto a su testimonio de Jesús. Los líderes religiosos lo hicieron. ¿Por qué? Porque no reconocieron al Señor Jesucristo. No reconocieron que era hijo de Dios. No reconocieron que lo había enviado el Padre y que Dios era su Padre. Estaban resistiendo. A eso se refería Esteban cuando vimos la imagen de Esteban, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, siempre han resistido al Espíritu Santo. Así es que, cuidado con esto. Atención a esto, por favor. ¿Dónde más se da testimonio acerca de Jesús si no es en la palabra de Dios? ¿De quién vas a aprender más? ¿De quién vas a comprobar si lo que estás escuchando es una sana doctrina o es un error? En la Escritura nos da la luz que necesitamos y el Espíritu Santo que está en nosotros como la mente de Cristo que nos añade sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento de Dios y temor de Dios. Conviene, por lo tanto, que evaluemos nuestra actitud y entendimiento en cuanto a la persona del Espíritu Santo, sus dones y sus manifestaciones y la razón por la cual se nos da.
Por favor, hay que poner atención en esto. Definitivamente, no estoy, por supuesto que no estoy negando que los dones operan, que nos fueron dados a uno o varios dones a todos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hablando como cuerpo de Cristo, la iglesia, y en nuestra iglesia también. Así es que, pero el propósito no es llevarle a la persona a glorificarse, a tener una posición especial, sino vas a ser siervo, porque el que quiera ser mayor entre vosotros será vuestro servidor. No debemos confundir, sí, es que el Espíritu Santo es el que da dones y también los frutos del Espíritu. No lo entiendo muy bien, pero sé que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Sí lo sé. Y conozco los dones y sé que operan en las personas. Esa es la función del Espíritu Santo. No es su naturaleza ni el ejemplo que la Biblia nos da. El tratar con el carácter y actitud de las personas por medio de milagros, señales o manifestaciones. Por favor, pongamos atención a esto. Muchas personas he escuchado que andan detrás de las manifestaciones, de los milagros, de aquel que da, de quien da, de las gracia, la gracia que da a través de los milagros, sanidades, etcétera. Pero no es eso, no es eso. No es lo que se está buscando aquí. Aun cuando se dice de alguien que bajo la presencia e influencia del Espíritu Santo cambió y actuó de una u otra manera, que sí, puede ser, la narración continúa explicando que ese cambio, de no ser seguido por un proceso de obediencia a la palabra de Dios, es temporal. Y la persona vuelve a actuar igual o peor que antes. En mi vida, en todos los años que tengo, y todos los que tenemos también muchos años, y algunos que tienen menos, no tienen tantos, hemos visto gente que se convierte, gente que llora, que se convierte, que llora, que se duele, que quiere más y que quiere recibir y que asiste, etcétera. Pero después de un tiempo se enfrían. Recordemos la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Hay semilla que sí, cae en terreno duro, sigue tan duro y esa nunca va a entrar, nunca va a entrar esa semilla en el lugar donde puede dar fruto. Otro que cae entre pedregales, dura un tiempo, penetra la raíz, pero como es de poca, no tiene tanta capacidad de penetrar esa raíz, no se va a alimentar y se seca cuando vienen las pruebas, que es lo que decía el Señor, que es el equivalente al sol. La otra, crecen los afanes de esta vida, las actividades, que es que no tengo tiempo de ir a todas las reuniones, no tengo tiempo de congregarme en una reunión como esta, no tengo tiempo de leer la Biblia, no tengo tiempo de ir y a orar y compartir el evangelio. Es que yo no sé, es que no me queda tiempo, estoy con tanta actividad. ¿Sabes qué? Es cuestión de un poco de tiempo en que la gracia se agote. La gracia de resistir al Espíritu Santo se agote, porque el propósito del Espíritu Santo es llevarnos a ser a la imagen del varón perfecto, a tener el carácter de Jesucristo. Ese es el propósito. Por eso nuestros ojos están puestos en Jesús, en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y sigue adelante. Eso es lo que debemos hacer. Esa persona le va a pasar, si es porque ya no penetró realmente, sino se emocionó por el milagro, se emocionó por lo que escuchó, se emocionó cuando oraron por ella y sintió algo, el mover del espíritu. Pero si esa persona es de corta duración, se va a secar. Y la otra de las muchas actividades que es muy común en esta región, mucho. Las cuatro suceden, por supuesto, pero una muy común es que los afanes de este siglo y las riquezas, la atracción de las riquezas, está bloqueando el crecimiento de personas
que no se dan cuenta que muchos de los problemas que tienen, mucha de la paz que han perdido, se debe a que se han apartado de Dios. Pero ¿cómo si yo voy de repente y yo voy cuando se hacen algunos eventos y yo voy cuando... Eso no es lo que quiere el Señor. No es eso. Eso es algo, medios que te ayudan a, pero no es el propósito de llegar a lo que Dios quiere, que es formar en ti y en mí el carácter de Jesucristo. Tener el mismo llamado que Él nos dejó. Vayan por todo el mundo y prediquen. Son 49 mandamientos que los he publicado muchas veces, extraídos del Nuevo Testamento, donde se habla de la voluntad del Señor. Y si no estás alimentándote, poco a poco se va secando esa nueva planta hasta que desaparece. Por supuesto, está los que caen en buena tierra, esos que sí se dedican, esos que quieren conocer a Dios y obedecerlo y meditar y admirarlo, ver lo que, no nada más lo que Él ha hecho, sino quién Él es. Esos son los que van a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ejemplos: Saúl, Sansón, Balaam, etcétera. Esos los vimos la semana pasada también. El ejemplo de Saúl. Vimos que habían elegido un rey, Saúl, y vino el profeta Samuel y ungió a Saúl. Y después de ungirlo, dice aquí, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Lo que el profeta Samuel le profetizó sucedió el mismo día. Pero vemos en el 19:24 la culminación, donde dice, y él también, encontrándose una compañía de profetas que andaban juntos y andaban buscando y andaban inquiriendo lo que el Espíritu les hablaba, y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas, incluso Saúl no lo tenían reconocido como profeta. Saúl era un hombre que tenía temor, de hecho, a ser nominado como rey, y se escondió. Pero Dios tenía un propósito ahí. Sabemos cómo acabó esto. Sabemos que después de un tiempo, Saúl desobedeció a Dios. Desobedeció la palabra de que liquidara al rey de la nación que los invadió y que estaba haciendo mal. Y fue ese motivo de desobediencia el que causó la destitución de Saúl como rey y nombró y Dios eligió a David en su lugar. Duró un tiempo todavía en el poder hasta que finalmente murió él y sus hijos. Es triste ver que sí fue elegido, sí obró en él el Espíritu Santo, como lo vemos aquí. Profetizó incluso delante del profeta Samuel, pero finalmente cayó en desobediencia. Él tenía más preocupación por lo que dijera la gente. Se le estaban desertando los del ejército porque no venía Samuel a ofrecer el sacrificio de la tarde. Y entonces habían recuperado, traían despojos de animales y los bienes donde Dios les dijo, deshazte de todo lo que tiene que ver con ese rey y con ese ejército. Desobedeció y eso fue motivo para destituirlo. La desobediencia es causa de caída, es causa de entrar en conflictos, es causa de secarse, como lo vimos en las semillas de la parábola del sembrador. Bien, ahora, la escritura dice, muchos me dirán en aquel tiempo, Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre preparábamos actividades para atraer a las personas, para mantener el fuego. ¿Y qué les dice Jesús? ¿Profetizaste? ¿Hiciste milagros? ¿Echaste fuera demonios? Sí, es cierto, es verdad. A través de los dones que te dio el Espíritu. Así como a Saúl le dio el don de profetizar en ese momento. Pero si no estás obedeciendo, va a pasar lo que Saúl, destitución. Se seca la rama de la vid que empieza a obstruir por decisión propia el flujo de la gracia, el flujo divino de la presencia del Señor a esa rama, por decisión propia. Bien. No, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, y todo lo que ella dice. Profetizamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bien. Ahora, ¿cómo vemos a Jesús? ¿Qué es el ejemplo que nos da el Señor Jesús? Si alguien fue lleno del Espíritu Santo y guiado por él, fue Jesús. Pero lo cambió esa presencia, plenitud o manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Hizo algo en Jesús? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Sí escuchó Dios la oración de el Señor Jesús. Dijo, sí escuchó el Padre la oración del Señor Jesucristo, su Hijo amado. Sí le escuchó. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Estaba escrito, estaba ese propósito en la vida del Señor Jesús. Es más, ese era el motivo para venir, era rescatar lo que se había perdido, restaurar la relación de Dios con el hombre. Ese era el propósito, pero llevándonos el Señor a que veamos, Él tomó todos esos afanes de cuando estamos en peligro de perder cosas, ya sea en lo económico, en la salud, en una relación familiar. Podemos estar ofreciendo ruegos y súplicas en gran clamor y lágrimas al que puede librarnos de esa situación. Sí, y muchas veces el Señor, por supuesto que nos escucha cuando pedimos algo conforme a su voluntad. Si pedimos algo conforme a su voluntad, tenemos la seguridad de que Él nos escucha. Y si nos escucha, nos lo da, siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Temor. Este es algo que también lo voy a decir despacio porque me interesa que lo captemos. Temor es sinónimo de obediencia a la voluntad de Dios. El que no obedece la voluntad de Dios no tiene temor de Dios. El que ni lee la palabra, el que no escucha al Espíritu, el que no le interesa lo que se esté haciendo, sino participa en una serie de rituales que se organizan, solamente está sin temor de Dios. Está afectado realmente, está en peligro. Es una rama, o más bien una nueva plantita que se dio por esa semilla que sembró el sembrador, que puede estarse obstruyendo, ya sea porque es por las pruebas, como dice, la que cae entre piedras, rocas, o la que está rodeada de espinos y cardos, que son los afanes de este mundo y el afán por las riquezas. Temor es sinónimo de obediencia a la voluntad de Dios. Si alguien no obedece a la voluntad de Dios, no le teme a Dios. Está resistiendo al Espíritu Santo. Además, notemos que la obediencia se aprende a través de un proceso en el cual se sufre. En este caso, se aprende a través de un proceso en el cual se sufre. Ahora bien, no es el padecer lo que enseña la obediencia. No se trata de sacrificio sin
motivos, sin solamente por obtener, repito lo que dije acá. Notemos, la obediencia se aprende a través de un proceso en el cual se sufre. Por favor. Hay sufrimiento para poder aprender a obedecer. ¿Pero de qué estoy hablando? No es el padecer lo que enseña la obediencia, no es qué tanto has padecido, qué tanto has obedecido, no se trata de eso. El pueblo de Israel padeció mucho hasta que después de mucho padecer entraron en razón, y eso porque la misericordia de Dios los atraía, pero les hablaba mucho. No es el padecer lo que enseña la obediencia, sino el aprender a vencer las circunstancias que producen el padecimiento con la palabra de Dios, por medio de descubrir el resultado que Dios quiere manifestar en nosotros. Repito, no se trata de cuánto padecimiento hay, se trata de vencer las circunstancias que producen ese padecimiento. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Pues que yo no tengo tiempo, no puedo, no tengo tiempo, no me alcanza mi día. Haz algo para que te alcance. Quita actividades. Estamos hablando de tu vida espiritual, que es muy importante, porque quedar alejado de Dios es como que esa rama, esa plantita incipiente, esa plantita que está creciendo, sea ahogada. Pero es que se está ahogando. Atención por lo de la palabra de Dios. Recordemos otra vez el ejemplo del águila y los huesos. Recuerden lo que decíamos. Es necesario recordar también del águila y los huesos, lo vimos en la anterior presentación. El águila que viene y agita, es lo que hace el Espíritu Santo, es a lo que se refiere. Agita el nido para que sus aguiluchos despierten y empiecen a extender sus alas y aprender a volar, que eso es lo que les quiere enseñar. Y los huesos son los que hace temblar para poder entender que eso nos va a llevar a aprender obediencia. Por lo que padeció, aprendió obediencia, dice la Escritura acerca del Señor. ¿Por qué? Porque dijo, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué están buscando? No están buscando al Señor que les dio las bendiciones. Están buscando solo las bendiciones. Tú dame las bendiciones. Es como lo dice aquí el Señor. Me buscan no porque vieron las señales que confirman que yo soy el enviado, que soy el Cristo, que soy el Mesías, que soy el Hijo del Hombre, que soy el Hijo de Dios. No por eso. No porque quieran tener una relación. No porque quieran ver a dónde estoy, lo que estoy enseñando. No, sino dame más. Si así ya no voy a tener que trabajar. Solamente pan y peces. Por eso lo seguían. En Juan 6:66, después de que el Señor le dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y les habló acerca de que no lo buscaban por eso. Dice que desde entonces, Juan 6:66. Recuerdo que un maestro que teníamos nos decía, Juan es el que escribió el Apocalipsis. Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Venían detrás de las bendiciones, no del Señor. Eso es lo que está diciendo aquí. 27. Trabajen o trabajad no por la comida que perece. No te afanes con los afanes, no te dediques a los afanes de este mundo, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Miren, ya voy a concluir esta parte. Es importante en esto considerar esos afanes
Dice la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verbo significa, el verbo es en una oración el que da acción a la frase, es el que da acción. Jesucristo es la palabra. En el principio, de hecho, otras versiones dicen, y la palabra en griego también significa lo mismo. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que existe fue hecho sin Él. Jesús es la palabra. Si quieres tener una relación realmente con Jesús, acude a su palabra, porque lo vas a escuchar ahí. Lo vamos a escuchar. Acudamos a la palabra. Que eso sea lo que atrae tu atención, que en eso se enfoque tu crecimiento real y tu dedicación real por decisión tuya, porque el libre albedrío puede decidir lo contrario. Y muchas personas se han perdido por causa de eso. Habrá ramas que el Señor va a limpiar para que no obstruyan, no sigan contaminando a las demás ramas, porque están ya en proceso de secarse. Bien, vamos a orar. Señor, Señor, cuántas cosas llegamos a descuidar con el tiempo, Señor, de tal grado que hacemos lo que a veces criticamos de los fariseos, del Sanedrín, que resistían la verdad que estaba siendo revelada por el Espíritu Santo. Señor, tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, continuamente, Señor, a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo que hace que esa palabra sea un rema y no solamente un logos. Señor, hay mucha gente que tiene logos solamente, pura palabra escrita, pero no tiene la palabra real que activa tu Santo Espíritu. Y hay algunos que ni siquiera acuden a la palabra, Señor. Señor, te pido en el nombre de Jesucristo que sea avivada la iglesia, no por las señales y milagros y manifestaciones que vemos, de las cuales te damos la gloria y la honra, Señor, sino porque estamos atendiendo a tu voluntad revelada en tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por pacientemente esperarnos. Gracias, Señor, por tu gracia que has extendido por tu misericordia, Señor, hacia nosotros. Señor, que nadie diga que no tiene tiempo de leer la Escritura, porque está diciendo que no tiene tiempo de oír al Espíritu Santo, sino al contrario, que haya una hambre y sed verdaderos, reales, no por activismo, sino por conocerte realmente. Que las actividades sean un fruto más que un alimento para nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Que haya un avivamiento, sí, lo puede haber, y no por señales y milagros y prodigios y sanidades. Eso es el fruto de un avivamiento, pero el avivamiento empieza en la relación que tengamos contigo. No porque buscamos los panes y los peces, sino porque buscamos al dador. Te buscamos a ti, Señor. Conocerte, tener una relación contigo. Obedecerte, porque el que me obedece es el que me ama. Y yo le amaré, y mi Padre le amará, y haremos morada con él. Gracias, Señor, por extender tu misericordia y por enseñarnos lo que es importante que pongamos atención. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén. Oro también por las personas que están convaleciendo de cualquier enfermedad, de las enfermedades, cualquiera que sea, porque para ti no hay imposible, Señor. Te pedimos, tócalo, Señor, ahí donde está ahorita, esa persona que está enferma. Tócala, Señor. Que haya un espíritu de sanidad ahora mismo, actuando en su cuerpo,
o en su corazón si es emocional, si son traumas, si son heridas emocionales, Señor. Fortalécelo, Señor. Levántalo, Señor, como levantaste a los paralíticos y sanaste a todos los enfermos, Señor. Señor, te pedimos también por los que están padeciendo necesidad para que sean prosperados, porque tu corazón es prosperarnos. Hijo mío, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Gracias, Señor, porque no estás en contra de la prosperidad, sino al contrario. Tú quieres que seamos prosperados en todas las cosas. Señor, yo te pido por los que están recluidos en centros penitenciarios, que tu misericordia pueda ser vista por sus ojos, Señor, ahí en donde están. Que ellos puedan percibir tu presencia, que cuando acudan a tu palabra, escuchen tu voz hablándole, Señor, la voz de tu espíritu. Que no resistan porque se cansen de estar en ese lugar. Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, te doy por todos aquellos que fielmente diezman y ofrendan para aquellas cosas que tú quieres que se hagan por medio de tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.